Improvisamos este vídeo yo creo que para recordar a una gran persona que nos ha dejado, a Dolores O'Riordan, la que era la cantante de los Cranberries. A todos nos ha dado yo creo que muchísima pena, recordábamos a los Cranberries con muchísimo cariño, es de estas bandas que yo creo que a los que ya tenemos cierta edad como que nos ha dado mucha pena perder a una voz como tan personal y carismática, aunque bueno, el año pasado había sacado el disco este de sus grandes éxitos con la Filarmónica de Dublín y tampoco le habíamos hecho mucho caso a la pobre. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que todos la recordamos con mucho cariño. Porque al final, la segunda mitad de los 90 sí que es verdad que la música de gran consumo fue como un tanto bizarra, porque era la época de los Five, de los NSYNC, de los Backstreet Boys, de los Steps, Dios, de toda esta música un tanto escatológica, pero bueno, es verdad que tampoco era todo así, porque también al mismo tiempo tuvimos esa pequeña generación de final de los 90 que estaba a medio camino entre el pop rock de gran consumo y la música alternativa, que nos dejó bandas realmente apasionantes y que además tuvo como una generación de mujeres carismáticas interesantísimas. Al final ahí teníamos pues a los Cardigans, que tenían a Cam, teníamos a los No Doubt, que tenían a Gwen Stefani, teníamos a Garbage, que tenía a Shirley Manson, teníamos a los Four Non Blondes, que tenía a la tía del sombrero raro, teníamos pues Skanganansi, si os acordáis, con Skin, que Dios, qué mujeraza que Skin, y teníamos pues también a los Cranberries con esta mujer. Además eran como musicalmente muy respetados, tenían aquella influencia que a veces te recordaban esas guitarras a My Bloody Valentine o al Dream Pop y el Shoegaze. Yo creo que se le guardaba como mucho cariño porque al final en Irlanda de aquellas, bueno, si os acordáis ver aquel pequeño boom musical del pop rock celta, un tanto horterilla, del que salían grupos como los Corrs, era como algo un pelín más alternativo de toda esa pequeña generación que teníamos. Al final era uno de esas bandas de esa generación que no era descubierta por la gran multinacional, sino que venían como de la vieja escuela de la música alternativa. Los descubría Island Records, habían trabajado con el productor de los Smiths, habían sido también descubiertos por John Peel. La primera sesión de los Cranberries con John Peel en los BBC Sessions son anteriores a que tuviesen ningún disco. Entonces, aunque las grandes multinacionales habían entrado de lleno en esa generación indie alternativa al final de los 90, yo creo que los Cranberries seguían perteneciendo como al núcleo duro de la cultura alternativa más enraizada. Además, yo creo que fueron una banda que supieron capear muy bien ese hype del que no sobrevivieron mucha gente. Al final, pues, los Four Non Blondes desaparecían casi después de su gran hit, los No Doubt no sobrevivían al éxito del Tragic Kingdom, pero sin embargo los Cranberries, que se habían hecho como un camino más sólido y más lento, sí que supieron sobrevivir muy bien al hype. Al final, cuando en el 94 salían con Zombie, que yo creo que era lo que los hacía mundialmente famosos, ellos ya llevaban un pequeño trabajo detrás que les había dado un poco de reconocimiento, y después del hype pues siguieron varios años de un éxito bastante sólido. No fue una banda que se echó a las listas a cualquier precio, con lo cual siguió como manteniendo un estilo muy personal. Las letras de Dolores siguieron siendo como muy como bastante intensas y bastante intimistas. Me refiero, las letras de los Cranberries no eran tampoco lo más banal que se podía ir en muchas otras bandas. Y de hecho, justo a finales de los 90, en 99, yo creo que aún teníamos las canciones pues como el Animal Instinct o el Imagination, entonces aún seguían a 5 o 6 años después del hype, siguiendo con una base fiel de seguidores, con un estilo propio que no se habían vendido a las listas a cualquier precio. Después sí que ya, pues con el nuevo siglo, ya vino ahí un poco como la cuesta abajo. Vino el recopilatorio, que suele ser como el inicio de la debilidad de las bandas, y ya creo que era en el 2001, sí, porque creo que ya era como en la nueva década, sacaban ese disco, el Wake Up and Smell the Coffee, o Come and Smell the Coffee, juraría que era ya el 2001, que bueno, que ya iba un poco cuesta abajo, y al final pues había bastantes problemas personales entre ellos que los llevaban a disolverse. No sería el final del trabajo de ellos, cada uno tendría como sus pequeños proyectos, sobre todo Dolores O'Riordan seguiría una carrera ellas como solista, de la que tendría un par de discos. La crítica a lo mejor no los puso tan bien, aunque tampoco los destrozó. Su base de seguidores fieles la siguió y quedó bastante satisfecho con el trabajo. De hecho, yo creo que el No Baggage, el segundo disco, sí que bueno, la crítica no lo puso mal del todo, y tuvo además una gira como con bastante reconocimiento. La banda, de hecho, pues tampoco llegó a acabar mal del todo. Cuando se hicieron las reunificaciones de los Cranberries, llegaron a tocar en los conciertos alguna canción de la trayectoria en solitario de Dolores. Entonces, tampoco llegaron a acabar tan mal, aunque bueno, sí que es verdad que bien del todo no se llevaban.
Pero bueno, al final era gente bastante profesional. De hecho, muchas reuniones de los 90 yo creo que han sido grandísimos errores para las bandas, pero sin embargo cuando se juntaron 2 veces más los Cranberries yo creo que todos nos alegramos mucho, les recordábamos como con mucho cariño y con muchísimo carisma. Y luego ella al final llegó a tener muchísimos más trabajos. Me refiero, durante estos últimos 15 años ella se convirtió como en un icono carismático. Al final tenemos grabaciones de esta mujer cantando con Bono, cantando con Pavarotti, cantando con Zucchero, cantando con muchísima gente, con Mick Jagger. Ella se convirtió en una de esas grandes voces icono a pesar de haberse disuelto la banda y de no haber tenido una actividad tan de las listas en solitario. Y luego llegó a tener hasta su otra banda, la Dark, de la que me enteré un poco de rebote porque siguiendo las trayectorias en separado de los Smiths, que uno de ellos, Andy Rourke, formaba una banda hace unos años que se llamaba Dark. La voz que cantaba en Dark te sonaba familiar y es que era la cantante de los Cranberries, que estaba haciendo un grupo aparte en el 2013, 2014 creo que era, con Andy Rourke, el antiguo miembro de los Smiths. Así que bueno, una de esas grandes profesionales y grandes bandas que sobrevivieron al hype de final de los 90, que no fueron como objeto de las grandes multinacionales, que tampoco fueron devoradas por la obsesión por el éxito, sino por su base fiel de seguidores. Y sobre su muerte, pues a ver, a todos nos da un montón de pena, la verdad. Sobre qué le pasaba, aún no lo sabemos. Sí sabemos que ya no estaba bien, me refiero, su salud siempre había sido bastante delicada. Tenemos que recordar que había habido varias giras de los Cranberries que habían sido canceladas y conciertos que habían sido parados, además como sin explicaciones, y eso dio lugar a que se hiciesen como muchas suposiciones y leyendas que no eran correctas. Se iba a decir que ella tenía cáncer a primeros del 2000, se dijo que tenía problemas de corazón. Ellos tampoco nos daban historias muy convincentes, a veces decían que tenía problemas de espalda. Luego hace unos años, hace 3, 4 años creo, cuando había tenido aquel incidente en el avión, que se le había ido la olla y acababa arrestada en un avión de Estados Unidos porque se había puesto agresiva y loca a gritar y la acaban deteniendo. Todos, pues bueno, por desgracia, recordaban la situación de otra cantante irlandesa carismática a la que se le había ido la olla, Sinead O'Connor, y pensábamos que a esta mujer también se le había ido la olla. Luego al final, un par de años más tarde, acababa admitiendo que tenía un trastorno bipolar por el que estaba medicado, y entonces como que empezabas a entender muchas cosas que había pasado en la banda, tanto cancelaciones como discusiones entre ellos, yo creo. Sobre la causa de su muerte, pues no lo sabemos. Yo creo que tampoco es tan importante, sinceramente. Sí que sabemos que, bueno, por lo que dicen, parece que haya sido una causa natural, como puede ser un infarto o una embolia. Entonces tampoco, gracias a Dios, no va a dar a especulaciones ni a sensacionalismo, lo cual me alegra bastante. Y bueno, creo que todos estamos realmente apinados, sobre todo los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Que vivimos esa etapa posiblemente como la primera etapa de música de calidad a que nos adentrábamos muy de jóvenes. Y bueno, Dolores, te vamos a echar mucho de menos, sinceramente, te vamos a echar un montón de menos. Así que venga, espero que os haya gustado, recordamos a esta leyenda y ya sabéis, dadle a like si os gusta, suscribiros para más temas de música y seguimos el siguiente día. ¡Chao!